yapa, yapa, yapa. Salomón Kalmanovitz es uno de los economistas y escritores más importantes del país. Vamos a hablar con él sobre el TLC, su impacto en la economía colombiana, cómo se vislumbra, y al final hablaremos un poco de las elecciones porque también fue candidato, un candidato muy especial en las listas de Antanas Mocos. Kalmanovitz, Salomón, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, muy a gusto estar contigo acá. ¿Qué le espera a Colombia desde el punto de vista económico con la TLC? El TLC significa que los productos colombianos entran a Estados Unidos sin arancel. Es una ayuda, le da más competitividad a la economía colombiana frente a Centroamérica, frente a México, que ya gozan del mismo privilegio, y contra los chinos y los hindúes que no lo van a tener. Y es una ventaja también contra Brasil o los países del Mercosur o Venezuela, que tampoco tienen perspectivas de lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces es un intercambio de concesiones. Allá se le quitan los aranceles a la mayor parte de los artículos manufacturados. Hay algunas trabas para la exportación de productos agrícolas y alimentos, pues que tienen que ver con las exigencias sanitarias que ellos hacen. Y también nosotros tenemos que hacerle unas concesiones a importar sin arancel en un periodo entre 10 años y 19 años desaparecer el arancel sobre la mayor parte de los cereales. Inmediatamente caen los aranceles del trigo y la cebada, o sea que es un beneficio para el consumidor, para los trabajadores, porque cae el precio del pan, puede caer el precio de la cerveza, aunque no se lo garantizo. Acercar un poco el mercado norteamericano, que es el mayor del mundo, a los productos colombianos es facilitar la creación de nichos de exportación en muchísimos productos. ¿Cómo en cuáles? Pues hay, por ejemplo, cajas de dientes, hay fábricas de bisutería, fábricas de adornos, de aretes, hay cientos de productos que con una marca y con un buen mercadeo, como decía Plata Camacho, tienen su lugar en el mercado norteamericano y van a generar pues un buen efecto sobre el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana. En lo que Colombia cedió, que es en la protección que tenía sobre ciertos productos agrícolas como el algodón, el arroz, el maíz, es cambiar un sector que siempre ha estado muy protegido, lleva 60 años de una muy alta protección, y si uno dice, hombre, el argumento era de que eran industrias incipientes, infantiles, y había que protegerlas hasta que crecieran y se volvieran mayores de edad, pues nunca lo hicieron, nunca se volvieron adultos, y por lo tanto pues a mí me parece que es hora de que verdaderamente esa protección se caiga. Hay algo pues que es competencia desleal de parte de los Estados Unidos contra estos productores, en el sentido que sus productos contienen subsidios. Entonces esos subsidios abaratan artificialmente esos productos, pero es también un beneficio, es un regalo al consumidor. O sea, vamos a tener maíz más barato, el maíz más barato significa pollos más barato, carne de pollo más barato, huevos más baratos. Arepas más baratas. Arepas más baratas. Y ya es un producto que estamos importando más de 2 millones de toneladas y Estados Unidos consiguió quedarse con 2 millones, de las 2.300.000 toneladas que se importan. Además, se les dio entrada al maíz blanco, que ese sí es campesino, o sea que también va a haber un impacto negativo sobre los pequeños campesinos del país que en su mayor parte cultivan ese maíz blanco. Sin embargo, el gran beneficio es el de la agricultura exportación, y la agricultura exportación podemos empezar por las flores. Sin el TLC, las flores hubieran tenido que pagar un arancel que podría ser entre 7 y 15%. Eso podría ser devastador para una industria que es muy intensiva en mano de obra y sobre todo femenina. Hay 180.000 personas que
tienen empleos directos o indirectos en esta gran industria. ¿Qué otros productos se benefician? Pues se beneficia la palma africana, ese es el gran negocio del futuro, por los aceites que son materia prima de las parafinas, de los jabones, detergentes, pero también el biodiesel, que va a ser parte integral de la gama de combustibles nuevos que van a competirle al petróleo. Igual el azúcar se logró una ampliación de la cuota hacia Estados Unidos y también la entrada del etanol, que tiene la misma característica. Entonces, pues en términos generales, sumando y restando, se perjudican sectores que han sido muy protegidos durante mucho tiempo, sin grandes resultados productivos, dependiendo todos del mercado interior. Se ata un sector agroexportador y manufacturero también muy importante que puede encontrar una expansión fuerte en Estados Unidos, que ya la ha tenido porque otro tratado anterior, no era un tratado, era una concesión graciosa a Estados Unidos, a los países que habían sido perjudicados por la producción de drogas, el APDEA. Entonces, el APDEA ya había logrado que hubiera un aumento bastante importante de las exportaciones no tradicionales colombianas a Estados Unidos, textiles, confecciones, bisutería, metalmecánica y otros ramos que se vienen ampliando con mucha fuerza en estos últimos 5 años. Sin embargo, como el APDEA era temporal, entonces no llevó a hacer compromisos de inversión por parte de los locales y los extranjeros. ¿De largo plazo? De largo plazo, porque no estaba asegurado la entrada permanente hacia los Estados Unidos. Si el Tratado de Libre Comercio es aprobado por ambos gobiernos, entonces se va a dar esa condición, entonces va a haber también un mayor impulso a la inversión. Sin embargo, pues yo tampoco le doy, digamos, esto no es una cura milagrosa para el crecimiento a largo plazo de la economía colombiana, necesita más cosas. Estamos hablando de una quinta parte del producto que se transa internacionalmente. Si eso llegara a ser el 40% del producto, ya tendríamos un impulso mayor, pero si es moderado, entonces no va a sacar la economía de su marco que la lleva pues a tener un crecimiento bastante mediocre. Entonces eso tiene que ver con el Estado, el carácter del Estado, el carácter de la corrupción, el carácter del gasto público que se desperdicia en muchos casos, la calidad de los servicios públicos, la calidad de la educación, todos son elementos que hacen falta verdaderamente y que dependen más de un impulso interior del país y de una reforma a sus instituciones para que verdaderamente todo el aparato productivo, toda la sociedad se vuelva una organización económica eficiente y no solamente el sector exportador. El sector exportador es parte de la economía. Eso puede ayudar a aumentar la tasa de crecimiento, pero mientras no haya todo este movimiento que involucre a toda la sociedad y la vuelva una organización eficiente, vamos a tener problemas similares a los de México. México está en el NAFTA hace 12 años y tiene problemas y tuvo 2 crisis macroeconómicas y sus servicios públicos no respondieron, su crecimiento ha sido mediocre, a pesar de que el norte se industrializó y en términos de exportaciones, inversión extranjera en México, los índices son muy saludables, pero México no cambió toda su estructura económica de manera acorde para verdaderamente poder aprovechar mejor el tratado. Es decir, que primero se necesita que el Estado se reforme y se vuelva mucho más eficiente para que tenga digamos que vayan los dos al tiempo. Que los dos vayan si los dos van al tiempo, entonces sí, digamos, el tratado puede ser un motor de arranque, para prestarle la expresión de Horacio Serpa, un motor de arranque para que la economía toda responda, pero si no hay la reforma del Estado y que la política y la inversión pública sea también direccionada hacia direccionada, priorizada, que no se vaya en corrupción, que no se la traigan los paramilitares o la guerrilla o los políticos corruptos. Eso es una gran pérdida. Esa parte del producto se pierde inexorablemente y el gobierno está sacando 15% del Producto Interno Bruto en impuestos, y si son mal invertidos, pues eso tiene un efecto pues, retardatario sobre
el crecimiento potencial de la economía. Pero precisamente uno de los analistas Stiglitz internacionales sobre el efecto del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos decía que una de las dificultades para que el Estado se modernizara y acompañara a los exportadores es justamente que al reducirse el volumen de impuestos que recauda el Estado por la baja de aranceles, el Estado no tiene recursos para impulsar esas reformas y quedan muy desprotegidos los inversionistas para competir en Estados Unidos. Bueno, yo creo que Stiglitz hace un caso como si todo lo estuviera determinando la política norteamericana. Pues yo estoy tratando de mirar que precisamente es una oportunidad de oro de que se van los aranceles, entonces tenemos que reemplazarlos con otros impuestos. Tenemos que dar la discusión, esos eran unos impuestos escondidos, nadie sabe que los está pagando y nadie sabe que puede decir, mire, yo estoy pagando estos impuestos y yo quiero a cambio que me dé tales servicios públicos adecuados. Nadie sabía que está pagando el impuesto, ahora se sabe, lo va a recibir en su canasta familiar, el descuento de lo que antes pagaba lo va a recibir en una canasta familiar más barata. Ahora hay que ir al Congreso y discutir, vamos a ver cómo reemplazamos esos impuestos. Si lo reemplazamos con un IVA regresivo a la misma canasta familiar, quedamos en el mismo lugar. Si lo pasamos a la propiedad, a impuestos locales más altos y más justos, a un impuesto al ingreso más justo, progresivo, un impuesto al patrimonio más justo y progresivo, entonces vamos a tener un sistema tributario que nos está dando unos recursos para que el Estado haga las inversiones necesarias para el mayor bienestar social y para la mayor infraestructura y para la mejor educación, que todos van a ayudar a sacar a toda la sociedad hacia adelante, a volverla una organización más eficiente, menos despilfarradora de los recursos y donde los recursos son asignados de mejor forma. O sea, uno de los ejemplos que me gusta utilizar mucho es el trigo en la sabana contra las flores. Y tenemos un poeta que echa de menos que las espigas de trigo en la sabana las mecía el viento, y ahora tenemos pues unas factorías llenas de plástico y dañando el agua, lo cual es cierto. Pues le da vida pues a 140.000 mujeres, les da buenos salarios con prestaciones sociales, etc. ¿Cuánto valía lo que se dejó de producir de trigo en la sabana? Por ahí 120 millones de dólares, quizá menos. ¿Cuánto valen las exportaciones de flores? 850 millones de dólares. Está mejor empleado el recurso sabana de Bogotá en las flores o en el trigo que nos daba seguridad alimentaria, que es la justificación que hacen estos sectores de que tenemos que tener trigo y cebada y el viento mece las espigas. Para que haya poetas. Para que haya poetas, y entonces... y no hayan todas estas mujeres trabajando que se vuelven se vuelven amas, jefas de hogar y se separan de los señores que le dan buendas y no vuelven a trabajar de empleadas domésticas y que pues, es un progreso social en todo sentido de la palabra. Eso apretó el mercado de empleo femenino en Bogotá. Eso fue notorio en la época cuando más se estaba desarrollando esta industria. Entonces, ese es el sentido que tiene, que si tú tienes un sector que exporta y es dinámico, te da mucho más empuje, te da mucho más empleo que un sector que es para el consumo interno y que está protegido y que te produce pan caro y te produce cerveza cara, etc. Y eso ha sido una pugna constante entre los industriales de la cerveza y los cerealeros y los textileros, y ellos quieren importar el algodón de Pakistán, que es muy barato, y no el de la costa, que es carísimo y de mala calidad, y no tuvo protección de plagas en su momento, y hubo un desastre ecológico en el Cesar. Sí. Entonces, pues yo creo que todos estos factores internos hay que tenerlos en cuenta y no hacer la simplificación que hace Stiglitz. No, es que se van los aranceles, entonces el pobre gobierno tiene que caerse, de desplomarse y no hacer nada. Esa es una idea de la política donde el único protagonista es Estados Unidos y los otros no hacemos nada y no hacemos demandas y no tenemos demandas políticas sobre el Congreso para que reemplace esos impuestos con unos impuestos progresivos y que no se los roben y que nos sirva pues para
aumentar la Momento, profesor eficiencia. Calmanovitz, vamos a hacer unos comerciales y ya continuamos conversando con Salomón Calmanovitz sobre el TLC. Continuamos con Salomón Calmanovitz hablando del Tratado de Libre Comercio. Profesor Calmanovitz, en ese balance de costos y beneficios que es cualquier tratado de libre comercio, ¿cómo queda el empleo? También en México el balance después de 12 años es complejo porque se perdieron muchos cupos de trabajo en el campo y no se ganaron tantos con la expansión que tuvo el mercado manufacturero hacia Estados Unidos. ¿Cómo ve ese balance en empleo en el caso colombiano? El balance en empleo es positivo para Colombia. Todas las cultivos de plantación, que son básicamente los que exportan, el cacao, la palma africana, las flores son intensísimas en mano de obra, las hortalizas y los frutales también son muy intensos en mano de obra. El caucho es otro promisorio, aunque ese no está en intensivo en mano de obra. Los productos forestales es otro de los productos que son promisorios. Todos esos son mucho más intensivos en trabajo que el arroz. El arroz mecanizado, no sé si usted ha ido por el Espinal en el Tolima y usted va por la carretera y usted no ve ni un solo trabajador por ahí a cuesta del sol. Es un cultivo muy mecanizado. Creo que tiene 20.000 empleos y produce 700.000 toneladas al año, algo así. Entonces, eso pues a mí me disgusta el hecho de que no estén en un juego justo enfrentados a la competencia norteamericana, porque seguramente si los norteamericanos no tuvieran subsidios, aquí con los salarios más bajos seríamos capaces de quizás producir más barato. Pero ellos tienen el subsidio y eso los beneficia. Y los subsidios no se tratan en el tratado bilateral, sino en la Organización Mundial del Comercio, en los cuales hay presiones de todos los países en desarrollo para que los países avanzados le dejen los alimentos o por lo menos muchos de ellos, a los países en desarrollo. Entonces, el balance tanto de la agricultura de exportación como de la manufactura que se exporta, que es confecciones o textiles, que son pues, áreas relativamente intensivas en mano de obra, que a los Estados Unidos no les interesa conservarlas en su territorio. Ellos mandan sus capitales afuera, ya sea a la China o a México o a Colombia, y a partir de las plataformas de exportación lo regresan allá. Ellos tienen sus utilidades muy grandes sobre un trabajo mucho más barato acá, y esa es la gran ventaja que tiene Colombia frente a los trabajadores colombianos frente a los de Estados Unidos. Pues es raro que ambos dicen que los dos países pierden. Los norteamericanos dicen que Estados Unidos pierde y los colombianos dicen que Colombia pierde. Entonces eso no puede ser cierto. O uno gana y el otro pierde, pero los dos perdiendo no es posible. Y lo que sí es cierto es que gana Colombia y pierde algo pierden algo de empleo los trabajadores de Estados Unidos, los pierden en el sur de Estados Unidos, donde se concentra la industria textil de las confecciones, el azúcar de Missouri, y se benefician pues los estados cerealeros del noroeste de Estados Unidos. Pero el balance nuevamente es favorable a Colombia en términos de empleo. También se discute bastante sobre la desigualdad que existe frente al capital empresarial de uno y otro país. Mientras los Estados Unidos tienen una tradición muy larga de exportar a los mercados mundiales, tienen el know-how de los mercados, de cómo mercadear. Los colombianos, salvo los que ya están exportando, no tienen una formación, no saben inglés, no tienen visa, no han ido a Estados Unidos, no tienen estudios de mercado. ¿Cómo se balancea ese aspecto? No, pues primero que todo Estados Unidos no es competitivo en muchísimas cosas. No es competitivo en autos. Y no es por el know-how, sino pues es por el know-how. El know-how japonés y alemán de carros de lujo es más eficiente y digamos produce un producto de mejor calidad que los Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues General Motors, la Ford están perdiendo frente a Toyota y frente a Mercedes y la BMW. O sea,
la producción de autos de Estados Unidos se ha mudado en gran parte a México. O sea, el Tratado de Libre Comercio benefició a la industria automotriz en México. Y dentro de la industria automotriz en México está la Volkswagen, está la Nissan, y otras que pues tienen capturado una parte creciente del mercado norteamericano porque los salarios de los trabajadores calificados mexicanos es inferior al de los... O sea que el argumento de que ellos exportan todo lo que puedan, pues es cierto en algunas cosas, en computadores no hay quien les compita, en celulares sí hay, pero digamos la invención del celular y el diseño de del software y del hardware de los celulares fue hecho en laboratorios de Estados Unidos. El fuertísimo de ellos, el lado fuerte de ellos es la industria del conocimiento, la investigación, la generación de productos nuevos, y lo pueden hacer en Estados Unidos los más sofisticados, pero los menos sofisticados los hacen en Corea, los hacen en la China, los hacen en México, los pueden llegar a hacer a Colombia. Colombia no tiene digamos, la calificación de mano de obra suficiente para tener, digamos, estos sectores desarrollados. Intel, para entrar a Costa Rica, exigió pues la creación y fortalecimiento de las universidades y de los institutos de educación media calificada para la fabricación de las chips. O sea que si se viene un sector de esos, para Colombia va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para construir las condiciones que generen una fuerza de trabajo calificada en ese sentido. O sea, se abren más oportunidades, pero Colombia frente a esto está bastante dormida. Falta nuevamente, digamos, el incentivo de que existan las demandas, que existan ya los nichos y que exista la confluencia esa de un sector público más eficiente que ayude, impulse a generar estas condiciones de educación media técnica de alto nivel, y que la universidad privada y pública de buena calidad en ciencias básicas se desarrolle fuertemente, y en ingenierías, que pues sigue siendo... aquí tenemos mucha cantidad y poca calidad. Poca profundidad en los estudios. En los estudios. Un momento, doctor Kalmanovitz, volvemos en unos segundos. Hay muchos sectores, por ejemplo, los trabajadores independientes, los profesionales independientes, que también van a tener nuevas oportunidades con el TLC. El famoso turismo médico en el país puede ser muy importante por la cantidad de doctores, odontólogos, que pueden ofrecer sus servicios a costos mucho más bajos que la medicina de los doctores norteamericanos. ¿Es correcto esa interpretación? Muy correcto. El sistema colombiano de seguridad social y medicina social proletarizó a los profesionales de la salud y hizo que sus ingresos se redujeran sustancialmente, así que tenemos unos servicios médicos y odontológicos que son una fracción de los de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, por el contrario, esa profesión, los médicos y los dentistas son muy poderosos y coartan la competencia, y el Estado no se mete a socializar la medicina, y por lo tanto esos servicios allá son carísimos. Y entonces, si hubiera un flujo pues programado, o inversionistas norteamericanos, seguramente se le va a ocurrir abrir clínicas aquí, contratar a los profesionales colombianos, o profesionales colombianos podrían armar sus clínicas una vez que tengan un buen nombre internacional, y hay unos médicos colombianos que tienen buen nombre en Estados Unidos. Ellos podrían iniciar unos negocios que también son muy beneficiosos para ambas partes, y que pues subirían un poco los salarios deteriorados de los profesionales de la salud. Y nuevamente, digamos, el tema que atraviesa todo lo del tratado, y que es de lo más beneficioso que pueda recibir es el tema de la competencia. O sea, que tú vas a tener más competencia entre las dos economías, vas a tener más oferta de diferentes productos y diferentes servicios, vas a tener una banca más dinámica. Estamos viendo cómo solamente como después de 10 años de la reapertura del sistema financiero
al capital extranjero y pasado la crisis financiera, estamos viendo ya una competencia muy dura entre los distintos bancos reduciendo tasas de interés. Eso nunca se había visto antes. Y lo mismo aplicaría pues a las industrias que permitieran una mayor competencia y una mayor presencia de productores, de servicios y de mercancías. Nos queda solamente un minuto para concluir, profesor Kalmanovitz. ¿Cuál sería, en menos de un minuto ya, la conclusión, el mensaje que quiere darle a los colombianos sobre el TLC? Es que el TLC es un ingrediente que puede ser un motor de arranque para un crecimiento más acelerado de la economía colombiana, pero depende de lo que hagamos nosotros mismos. Depende incluso más de lo que hagamos nosotros mismos que de las oportunidades que brinda el Tratado de Libre de Comercio, que también vimos que tiene sus costos. Salomón Kalmanovitz, muchísimas gracias. Salomón fue un candidato también que ha podido brillar en el Congreso, pero no logró la votación que se necesitaba. Sin embargo, hizo un ejemplo de campaña con el grupo de Antanas Mocos y nos ha ilustrado bastante del TLC esta noche. Buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff. A generar estas condiciones de educación media técnica de alto nivel y que la universidad privada y pública de buena calidad en ciencias básicas se desarrolle fuertemente y en ingenierías. Que sigue siendo... Aquí tenemos mucha cantidad y poca calidad. Poca profundidad en los estudios. En los estudios. Un momento, doctor Kalmanovitz, volvemos en unos segundos. Hay muchos sectores, por ejemplo, los trabajadores independientes, los profesionales independientes, que también van a tener nuevas oportunidades con el TLC. El famoso turismo médico en el país puede ser muy importante por la cantidad de doctores, odontólogos, que pueden ofrecer sus servicios a costos mucho más bajos que la medicina de los doctores norteamericanos. ¿Es correcto esa interpretación? Muy correcto. El sistema colombiano de seguridad social y medicina social proletarizó a los profesionales de la salud y hizo que sus ingresos se redujeran sustancialmente, así que tenemos unos servicios médicos y odontológicos que son una fracción de los de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, por el contrario, esa profesión, los médicos y los dentistas son muy poderosos y coartan la competencia y el Estado no se mete a socializar la medicina, y por lo tanto esos servicios allá son carísimos. Y entonces, si hubiera un flujo pues programado, o inversionistas norteamericanos seguramente se les va a ocurrir abrir clínicas aquí, contratar a los profesionales colombianos, o profesionales colombianos podrían armar sus clínicas una vez que tengan un buen nombre internacional, y hay unos médicos colombianos que tienen buen nombre en Estados Unidos. Ellos podrían iniciar unos negocios que también son muy beneficiosos para ambas partes y que pues subirían un poco los salarios deteriorados de los profesionales de la salud. Y nuevamente, digamos, el tema que atraviesa todo lo del tratado y que es de lo más beneficioso que puede recibir es el tema de la competencia. O sea, que tú vas a tener más competencia entre las dos economías, vas a tener más oferta de diferentes productos y diferentes servicios, vas a tener una banca más dinámica. Estamos viendo cómo solamente como después de 10 años de la reapertura del sistema financiero al capital extranjero y pasado la crisis financiera, estamos viendo ya una competencia muy dura entre los distintos bancos reduciendo tasas de interés. Eso nunca se había visto antes.
Y lo mismo aplicaría pues a las importador y manufacturero también, muy importante, que puede encontrar una expansión fuerte en Estados Unidos, que ya la ha tenido porque otro tratado anterior, no era un tratado, era una concesión graciosa a Estados Unidos, a los países que habían sido perjudicados por la producción de drogas, el AFDEA. Entonces el AFDEA ya había logrado que hubiera un aumento bastante importante de las exportaciones no tradicionales colombianas a Estados Unidos, textiles, confecciones, bisutería, metalmecánica y otros ramos que se vienen ampliando con mucha fuerza en estos últimos 5 años. Sin embargo, como el AFDEA era temporal, entonces no llevó a hacer compromisos de inversión por parte de los locales y los extranjeros. ¿De largo plazo? De largo plazo, porque no está asegurado la entrada permanente hacia los Estados Unidos. Si el Tratado de Libre Comercio es aprobado por ambos gobiernos, entonces se va a dar esa condición, entonces va a haber también un mayor impulso a la inversión. Sin embargo, pues yo tampoco le doy, digamos, esto no es una cura milagrosa para el crecimiento a largo plazo de la economía colombiana, necesita más cosas. Estamos hablando de una quinta parte del producto que se transa internacionalmente. Si eso llegara a ser el 40% del producto, ya tendríamos un impulso mayor, pero si es moderado, entonces no va a sacar la economía de su marco que la lleva pues a tener un crecimiento bastante mediocre. Entonces eso tiene que ver con el Estado, el carácter del Estado, el carácter de la corrupción, el carácter del gasto público que se desperdicia en muchos casos, la calidad de los servicios públicos, la calidad de la educación, todos son elementos que hacen falta verdaderamente y que dependen más de un impulso interior del país y de una reforma a sus instituciones para que verdaderamente todo el aparato productivo, toda la sociedad se vuelva una organización económica eficiente y no solamente el sector exportador. El sector exportador es parte de la economía. Eso puede ayudar a aumentar la tasa de crecimiento, pero mientras no haya todo este movimiento que involucre a toda la sociedad y la vuelva una organización eficiente, vamos a tener problemas similares a los de México. México está en el NAFTA hace 12 años y tiene problemas y tuvo 2 crisis macroeconómicas y sus servicios públicos no respondieron, su crecimiento ha sido mediocre, a pesar de que el norte se industrializó y en términos de exportaciones e inversión extranjera en México, los índices son muy saludables, pero México no cambió toda su estructura económica de manera acorde para verdaderamente poder. Significa que los productos colombianos entran a Estados Unidos sin arancel, es una ayuda. Le da más competitividad a la economía colombiana frente a Centroamérica, frente a México, que ya gozan del mismo privilegio, y contra los chinos y los hindúes que no lo van a tener. Y es una ventaja también contra Brasil o los países del Mercosur o Venezuela, que tampoco tienen perspectivas de lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces es un intercambio de concesiones. Allá se le quitan los aranceles a la mayor parte de los artículos manufacturados. Hay algunas trabas para la exportación de productos agrícolas y alimentos, pues, que tienen que ver con las exigencias sanitarias que ellos hacen. Y también nosotros tenemos que hacerle unas concesiones a importar sin arancel en un periodo entre 10 años y 19 años desaparecer el arancel sobre la mayor parte de los cereales. Inmediatamente caen los aranceles del trigo y la cebada, o sea que es un beneficio para el consumidor, para los trabajadores, porque cae el precio del pan, puede caer el precio de la cerveza, aunque no se lo garantizo. Acercar un poco el mercado norteamericano, que es el mayor del mundo, a los productos colombianos es facilitar la creación de nichos de exportación en muchísimos productos. ¿Cómo en cuáles? Pues hay, por ejemplo, cajas de dientes, hay fábricas de bisutería, fábricas
adornos, de aretes, hay cientos de productos que con una marca y con un buen mercadeo, como decía Plata Camacho, tienen su lugar en el mercado norteamericano y van a generar pues un buen efecto sobre el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana. En lo que Colombia cedió, que es en la protección que tenía sobre ciertos productos agrícolas como el algodón, el arroz, el maíz, pues es cambiar un sector que siempre ha estado muy protegido, lleva 60 años de una muy alta protección, y si uno dice, hombre, el argumento era de que eran industrias incipientes, infantiles, y había que protegerlas hasta que crecieran y se volvieran mayores de edad. Pues nunca lo hicieron, nunca se volvieron adultos, y por lo tanto, pues a mí me parece que es hora de que verdaderamente esa protección se caiga. La mejor educación, que todos van a ayudar a sacar a toda la sociedad hacia adelante, a volverla una organización más eficiente, menos despilfarradora en los recursos, y donde los recursos son asignados de mejor forma. O sea, uno de los ejemplos que me gusta utilizar mucho es el trigo en la sabana contra las flores. Y tenemos un poeta que echa de menos que las espigas de trigo en la sabana las mecía el viento, y ahora tenemos pues unas factorías llenas de plástico y dañando el agua, lo cual es cierto. Pues le da vida pues a 140.000 mujeres, les da buenos salarios con prestaciones sociales, etc. ¿Cuánto valía lo que se dejó de producir de trigo en la sabana? Por ahí 120 millones de dólares, quizá menos. ¿Cuánto valen las exportaciones de flores? 850 millones de dólares. Está mejor empleado el recurso sabana de Bogotá en las flores o en el trigo que nos daba seguridad alimentaria, que es la justificación que hacen estos sectores de que tenemos que tener trigo y cebada y pues si el viento mece las espigas. Para que haya poetas. Para que haya poetas, y entonces... y no hayan todas estas mujeres trabajando que se vuelven, pues, se vuelven amas, jefas de hogar, y se separan de los señores que le dan buendas y no vuelven a trabajar de empleadas domésticas, y que pues, es un progreso social en todo sentido de la palabra. Eso apretó el mercado de empleo femenino en Bogotá. Eso fue notorio en la época cuando más se estaba desarrollando esta industria. Entonces, ese es el sentido que tiene, que si tú tienes un sector que exporta y es dinámico, te da mucho más empuje, te da mucho más empleo que un sector que es para el consumo interno y que está protegido y que te produce pan caro y te produce cerveza cara, etc. Y eso ha sido una pugna constante entre los industriales de la cerveza y los cerealeros y los textileros, y ellos quieren importar el algodón de Pakistán, que es muy barato, y no el de la costa, que es carísimo y de mala calidad, y no tuvo protección de plagas en su momento, y hubo un desastre ecológico en el Cesar. Sí. Entonces, pues yo creo que todos estos factores internos hay que tenerlos en cuenta y no hacer la simplificación que hace Stiglitz. No, es que se van los aranceles, entonces el pobre gobierno tiene que caerse, de desplomarse y no hacer nada. Esa es una idea de la política donde el único protagonista es Estados Unidos, y los otros no hacemos nada y no hacemos demandas y no tenemos demandas políticas sobre el Congreso para que reemplace. El tratado puede ser un motor de arranque, para prestarle la expresión de Horacio Serpa, un motor de arranque para que la economía toda responda, pero si no hay la reforma del Estado y que la política y la inversión pública sea también direccionada hacia un propósito priorizada, que no se vaya en corrupción, que no se la traigan los paramilitares o la guerrilla o los políticos corruptos. Eso es una gran pérdida. Esa parte del producto se pierde inexorablemente, y el gobierno está sacando 15% del Producto Interno Bruto en impuestos, y si son mal invertidos, pues eso tiene un efecto pues, retardatario sobre
el crecimiento potencial de la economía. Pero precisamente uno de los analistas Stiglitz internacionales sobre el efecto del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos decía que una de las dificultades para que el Estado se modernizara y acompañara a los exportadores es justamente que al reducirse el volumen de impuestos que recauda el Estado por la baja de aranceles, el Estado no tiene recursos para impulsar esas reformas y quedan muy desprotegidos los inversionistas para competir en Estados Unidos. Bueno, yo creo que Stiglitz hace un caso como si todo lo estuviera determinando la política norteamericana. Pues yo estoy tratando de mirar que precisamente es una oportunidad de oro de que se van los aranceles, entonces tenemos que reemplazarlos con otros impuestos. Tenemos que dar la discusión, esos eran unos impuestos escondidos, nadie sabe que los está pagando y nadie sabe que puede decir, mire, yo estoy pagando estos impuestos y yo quiero a cambio que me dé tales servicios públicos adecuados. Nadie sabía que está pagando el impuesto, ahora se sabe, lo va a recibir en su canasta familiar, el descuento de lo que antes pagaba lo va a recibir en una canasta familiar más barata. Ahora hay que ir al Congreso y discutir, vamos a ver cómo reemplazamos esos impuestos. Si lo reemplazamos con un IVA regresivo a la misma canasta familiar, quedamos en el mismo lugar. Si lo pasamos a la propiedad, a impuestos locales más altos y más justos, a un impuesto al ingreso más justo, progresivo, un impuesto al patrimonio más justo y progresivo, entonces vamos a tener un sistema tributario que nos está dando unos recursos para que el Estado haga las inversiones necesarias para el mayor bienestar social y para la mayor infraestructura y para la mejor educación, que todos van a ayudar a sacar a toda la sociedad hacia adelante, a volverla a una organización más eficiente, menos despilfarradora en los recursos y donde los recursos son asignados de mejor forma. O sea, uno de los ejemplos que me gusta utilizar mucho es y también nosotros tenemos que hacerle unas concesiones a importar sin arancel en un periodo entre 10 años y 19 años desaparecer el arancel sobre la mayor parte de los cereales. Inmediatamente caen los aranceles del trigo y la cebada, o sea que es un beneficio para el consumidor, para los trabajadores, porque cae el precio del pan, puede caer el precio de la cerveza, aunque no se lo garantizo. Acercar un poco el mercado norteamericano, que es el mayor del mundo, a los productos colombianos es facilitar la creación de nichos de exportación en muchísimos productos. ¿Cómo en cuáles? Pues hay, por ejemplo, cajas de dientes, hay fábricas de bisutería, fábricas de adornos, de aretes, hay cientos de productos que con una marca y con un buen mercadeo, como decía Plata Camacho, tienen su lugar en el mercado norteamericano y van a generar pues un buen efecto sobre el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana. En lo que Colombia cedió, que es en la protección que tenía sobre ciertos productos agrícolas como el algodón, el arroz, el maíz, pues es cambiar un sector que siempre ha estado muy protegido, lleva 60 años de una muy alta protección, y si uno dice, hombre, el argumento era de que eran industrias incipientes, infantiles, y había que protegerlas hasta que crecieran y se volvieran mayores de edad, pues nunca lo hicieron, nunca se volvieron adultos, y por lo tanto pues a mí me parece que es hora de que verdaderamente esa protección se caiga. Hay algo pues que es competencia desleal de parte de los Estados Unidos contra estos productores, en el sentido que sus productos contienen subsidios. Entonces esos subsidios abaratan artificialmente esos productos, pero es también un beneficio, es un regalo al consumidor. O sea, vamos a tener maíz más barato, el maíz más barato significa pollos más barato, carne de pollo más barato, huevos más baratos. Arepas más baratas. Arepas más baratas. Y ya es un producto que estamos importando más de 2 millones de toneladas y Estados Unidos consiguió quedarse con 2 millones, las 2.300.000 toneladas que se importan.
Además, se les dio entrada al maíz blanco, que ese sí es campesino, o sea que también va a haber un impacto negativo sobre los pequeños campesinos del país.